acompañan en estos momentos. Vamos a seguir con el ciclo de conferencias, de diálogo con ciencia, y ahora tenemos al doctor Gerardo Paredes Quijada, que nos va a dar una plática titulada Seguridad y Procesamiento de Alimentos. Pero antes de que comencemos, voy a dar una breve reseña del doctor. Primero que nada, me voy a ir por el aspecto académico, porque tenemos tanto el aspecto académico como experiencia en la industria. De hecho, la práctica de hoy va a estar enfocada a la experiencia que ha tenido el conferencista en la industria. Pero primeramente aquí en la Universidad de Sonora, él es egresado de aquí de la Universidad de Sonora y es profesor de esta misma universidad. Tiene 8 artículos publicados en revistas internacionales, ha hecho 4 estancias internacionales, una nacional, ha participado en 12 congresos y ha organizado 2 eventos académicos. Cabe mencionar que aquí en la universidad también se ha desempeñado en la administración, siendo asistente de vicerrector, subdirector de apoyo a la formación integral del estudiante, subdirector de movilidad estudiantil e intercambio académico. Y como les decía, una de las razones principales por las que está aquí presente es que nos va a hablar un poco del tema, pero relacionado con la industria, donde tiene más de una decena de cargos en la industria que podemos conjuntarlos en consultorías y gerentes, ¿no? Pero de ellos, la última es la que sí le voy a dar una mención, que fue la más reciente, gerente de calidad del proyecto Pancita Llena, Corazón Contento del gobierno de Baja California, otorgando servicio de alimentación a 250,000 niños escolares diariamente. En la empresa AB Alimentos Nutracéuticos Funcionales, SACB, y esto fue en el año pasado, hasta julio de este año 2020. Y ya con esta introducción, pues ya le cedo la palabra al doctor Gerardo Paredes. Gracias, Jorge. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, seleccionamos este tema de seguridad de alimentos, que es un tema pues, muy importante y relevante debido a que la seguridad de los alimentos y las enfermedades que se ocasionan debido al consumo de alimentos es un problema de salud pública a nivel mundial. Y en México, pues obviamente también tenemos una incidencia muy grande. Vamos a ver algunos datos estadísticos. Tenemos unos datos muy interesantes ahí con respecto a lo que es las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Ahorita vamos a abordar un poquito más en eso. A manera de introducción, lo que puedo comentar es que la seguridad de alimentos y el procesamiento de alimentos es un conjunto de actividades que repercuten tanto en el personal, las instalaciones y el proceso de los alimentos. Garantizar o asegurar o disminuir la incidencia de este tipo de enfermedades que se utiliza el alimento como un vector, se dice que utiliza el alimento como un vector para transmitir una enfermedad a un comensal, pues son como estaba comentando, tiene un gran impacto en la sociedad. Hay indicadores a nivel nacional, como está repitiendo, a nivel estatal, que prevalecen principalmente los niños que son afectados, ya sea por consumo de alimentos o consumo de agua. La seguridad de alimentos tiene, desde su punto de vista más amplio, tiene que ver también con la existencia de alimentos suficientes para que la alimentación, para que la población mundial sea alimentada. Esa es una parte de la seguridad de alimentos, según la ONU y la OMS también. Por otro lado, la seguridad de alimentos y el procesamiento, que es el tema que tocaremos ahorita, está enfocado a lo que es asegurar, como mencioné, asegurar que las personas o los comensales ya de cualquier edad o en cualquier ámbito, ya sea industrial, ya sea vendedores ambulantes, ya sea restaurante, industria restaurantera, incluso en casa, ¿sí? Los alimentos cumplen con su función, que es el aspecto nutricional y el aspecto de salud. Sin embargo, pasa de manera muy frecuente, con más frecuencia de la que uno espera o se imagina, enfermedades que se transmiten por medio de los alimentos. Y vamos a empezar. Por ejemplo, mira, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, también la Organización Mundial de la Salud, que es donde se trajo el concepto,
define como enfermedades transmitidas por alimentos a toda aquella enfermedad que se transmite por el consumo de algún alimento o de agua, ¿sí? Estas enfermedades, hay varios tipos. Las más comunes son lo que son las intoxicaciones alimentarias y la otra son infecciones alimentarias. Esto se debe a la agente causal. Por ejemplo, una intoxicación alimentaria es debido a una toxina la cual es producida por un microorganismo, ¿sí? O por una planta o por un organismo, bacterias, que son las más comunes. Por ejemplo, por mencionar una, es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es un microorganismo tóxico, es decir, produce una enterotoxina, y cuando tú la consumes, te da una intoxicación y te da un cuadro de intoxicación. Ahora, por otro lado, están las infecciones alimentarias. Una infección alimentaria se presenta cuando uno consume un alimento que tiene una determinada población de microorganismos que ocasionan enfermedad. Y se llaman infecciosos, por ejemplo, la salmonela, que es el más común, porque este microorganismo bacteria, viene de los alimentos, lo consumes, te invade el tejido, ya sea el intestino delgado, el intestino grueso, te invade el tejido y coloniza el tejido y te ocasiona una infección, y te desarrolla un desequilibrio en tus funciones, y generalmente el cuerpo reacciona dándote una diarrea, ¿sí? O subiendo la temperatura como sistema de defensa. Entonces tenemos claramente las más comunes, que son dos, que son infecciones y que son intoxicaciones. Ahorita vemos, por ejemplo, nomás para hablar con un poquito de propiedad, porque generalmente todo el mundo dice, una intoxicación, pero no, es debido a la agente causal. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un pan que pues no se ve muy claramente ahí, pero está claramente deteriorado. Este es otro concepto, lo que es el deterioro de un alimento. El deterioro de un alimento se refiere a cuando un alimento pierde sus propiedades organolépticas, es decir, olor, sabor, textura. Un alimento, por ejemplo, tiene un aroma muy pronunciado, un aroma artefacto, o tiene, por ejemplo, coloraciones amoratadas o presencia de hongos o coloraciones verdosas. Ese alimento, por ejemplo, nos preocupa no desde el punto de vista de salud. ¿Por qué razón? Porque ese alimento se autodescarta. Tú vas y agarras un pan, por ejemplo, el ejemplo que puse ahí, que tiene, por ejemplo, un deterioro alimenticio, es decir, tiene manchas oscuras, tiene hongos o huele mal, simplemente no te lo comes. El asunto son los alimentos que están muy ricos. Esa parte se denomina contaminación de alimentos. Un alimento contaminado es un alimento que tiene microorganismos, patógenos o microorganismos sapróficos en una cuenta muy elevada, que te puede ocasionar una enfermedad transmitida por alimentos autolimitante. Es decir, vas 2 o 3 veces al baño y se te quita. Ahora, aquí me gusta siempre a mí hacer una pregunta para dejar claro. ¿Cuántas veces nosotros hemos consumido un alimento en descomposición? Claro, excusado juicio. Rara vez alguien se come un alimento en estado de descomposición. Sin embargo, toda la población ha padecido al menos una vez en su vida diarrea. Entonces, el problema no son los alimentos descompuestos, sino los alimentos contaminados. Entonces tenemos, para poder hacer un pequeño resumen de estos 4 conceptos, tenemos intoxicación, tenemos infección alimentaria dentro de las sectas y ocasionado por alimentos que son o descompuestos o alimentos contaminados. Que a los que nos importa a nosotros es el alimento contaminado, el cual se ve muy bien, muy bueno, porque buena temperatura, buena apariencia, todas sus propiedades organolépticas intactas, te lo comes y te ocasiona diarrea. Incluso al siguiente día no sabes qué fue lo que te hizo, te cayó mal, pues te ocasionó la enfermedad. Entonces, aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, la setas, de acuerdo a la OMS, dice, enferman en el mundo a unos 600 millones de personas al año. Eso
más o menos es uno de cada 10. Este un dato de Gustavo mencionando ahí de 2022, fue cuando salió esta información. De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, México registró en 2022 3.457.964 casos de enfermedad de infecciones intestinales. Aquí menciona infecciones, vamos a llamarle ETAs. ¿Por qué? Porque el agente epidemiológico pues, puede ser uno, dentro de la clasificación, puede ser infeccioso o puede ser tóxico, ¿verdad? Entonces, no, la verdad no creo que hayan hecho la diferenciación. Por otra parte, tenemos aquí, dice, el porcentaje de la población menor de 5 años. Esto es un indicador que se utiliza, para pues, ver cómo anda la situación en México. Esto viene del INEGI, viene de una serie de organismos gubernamentales que hacen encuestas o son los que registran la vigilancia epidemiológica en el país y también a nivel de entidades federativas, como por ejemplo Sonora o cada uno de los estados de la República. El porcentaje de población menor a 5 años se toma este indicador debido a que pues son una población vulnerable. Entonces, presentó enfermedades diarreicas agudas en las 2 semanas previas a la entrevista. Es decir, un entrevistador va a una casa, a cada una de las casas de la República Mexicana, obviamente si es por estados o por municipios, también está organizado, y le preguntan a las personas, pues a la madre o a los padres de familia, si los niños menores de 5 años han tenido alguna enfermedad cruzada, como se dice, con una enfermedad alimentaria aguda 2 semanas antes de esa visita. Hace 2 semanas para acá, han tenido alguna enfermedad diarreica aguda. Y bueno, en ese sentido, fíjense, dice, la prevalencia estimada de 2 semanas, como mencioné ahorita, pues Sonora ocupa, aquí hay dos grandes grupos, por ejemplo, lo que es Chiapas, Tabasco y Colima, ocupan aproximadamente el 19.5% de la población presentó, 19.5% de la población menor de 5 años presentó cuadros de diarrea aguda en estos estados. Posteriormente, sigue Sonora. En compañía, obviamente, de Yucatán con el 14.4%. Y esto es del 2018-2019. ¿Pues? Entonces, siguiente, dale anterior. Aquí había un recuadro que ya lo mencioné, pues, ¿no? Entonces, esa es la prevalencia en toda la República, donde los que están en rojo son los que son los grupos de primer y segundo lugar. Entonces, en Sonora, somos del norte, somos los que más incidencia tienen en enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. Entonces, obviamente, es un problema de salud pública y obviamente es gubernamental, ¿no? El gobierno necesita enfocarse dentro del sector salud y Secretaría de Salud a lo que son las enfermedades que se transmiten por medio de los alimentos, es decir, la EPA. Por ejemplo, fíjate, por favor. Ahí está. Viéndolo este caso, los niños, que es el indicador que se utiliza, la ENDUSAT de 2018-2019, menciona total, dice, Sonora, entidad federativa Sonora, total en miles, 220,000. O sea, es una gran cantidad, solamente en Sonora, de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. Esta información es información del gobierno. Esta información del gobierno está publicado y en la página. Siempre uno habla y dice de la información que se presenta, pero hay muchos casos no registrados también. Entonces, generalmente estos casos son un poquito subestimados, ¿no? Generalmente es un poco más. Pero bueno, y entonces, aquí miren, vamos a ver una cosa, lo siguiente. ¿Cuáles son los 2 microorganismos más importantes en términos de
prevalencia o el agente etiológico se llama un mecanismo causante de la Z. Hay dos principalmente, el que está en rojo y el que está ahí como en amarillo o perlita, que es salmonela y rotavirus. Bueno, rotavirus es un poquito complicado porque es un virus, pero la salmonela, pues tenemos nosotros salmonelosis de manera general, tenemos salmonela tifus, salmonela tifus y salmonelosis, que da la tifoidea, que da la paratifoidea, y bueno, entonces generalmente se encuentra, está muy asociado a lo que es el consumo de aves y de huevos, lo que es la salmonela. Entonces, y aparte, bueno, una serie de más alimentos asociados. Desde el 2014, por ejemplo, salmonella tenía 54.4%, 2015 43%, 2016, 2017 los porcentajes están jugando ahí, y bueno, 2018, pues lo que era el rotavirus se puso en primer lugar, como estamos comentando. Entonces, el núcleo de trazador de vigilancia epidemiológica es quien se encarga de hacer todas estas estadísticas y obviamente de la publicación y darle seguimiento. ¿No? Entonces aquí, ahora, ¿qué nos toca? Siguiente, por favor. ¿Qué nos toca hacer? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, normas oficiales mexicanas y normas Normex, ¿sí? Las cuales están libres, están gratuitas en internet. Ustedes le ponen, por ejemplo, norma oficial mexicana NMO 251 y te va a dar la norma. En esa norma, es una norma oficial mexicana, es obligatoria a nivel nacional, que tiene que tener cumplimiento y está diseñada esta norma para decirte de qué manera puedes disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos.